Pues hola Tomás, ¿qué tal estás? Tomás Pintó, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo desde nuestra oficina de Londres. Tomás Pintó, director de Renta Variable Internacional de Bestinver. Nada, bienvenido a estas entrevistas. Muchas gracias. Tomás, estás todavía por Londres, dices, ¿no? O sea, estás en proceso de venirte ya para Madrid. Sí, en muy breves días volveré a Madrid después de 14 años. La verdad es que tanto mi familia como yo, después de un periplo entre Londres y París y vuelta a Londres, estamos deseando instalarnos en España. Mm. Tomás, aunque estás en Londres, ahí estás en la oficina que tenéis allí, ya llevas 2 meses en Bestinver. Cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser tu responsabilidad y tus funciones dentro del equipo de gestión? Sí, como bien dices, 2 meses que parecen en Dos confinamiento, seis años o meses. 5. Sí, sí. Sí, sí. No, pues mis funciones son muy claras. Soy el responsable del equipo bajo la supervisión de Beltrán, Mm. del equipo de renta variable internacional, los analistas, etcétera, y de las carteras de renta variable internacional. Mm. ¿Cómo se hace uno cargo de unas carteras, ¿no? En un momento tan complicado como este, ¿no? Una situación de mercado tan compleja. Bueno, el hacerse cargo de unas carteras cuando llegas a un sitio nuevo no es algo que no es habitual. Es decir, es Mm, lo normal, ¿no? Cuando hay un cambio de gestor, mm, lo normal es hacerte con la cartera en el día uno. mm, Hace 6 años hice lo mismo en Pictet. mm, Tuve que hacerme cargo de una cartera de otro gestor. En este caso es mucho más fácil porque sigo contando con la guía de Beltrán mm, y así que estamos haciendo una transición, yo diría que muy ordenada y ejemplar, ¿no? ujú, Aparte, teníamos muy claro, tanto Beltrán como yo, que lo mejor es dejar al gestor principal libertad absoluta, por supuesto, desde el primer día, hacer la cartera tuya y eso siempre conlleva algunos cambios, ¿no? Lo normal es que te deshagas de aquellas posiciones que tengas menos convicción o que no te encajen tanto o que hayan ido muy bien, también ha pasado, y incrementar o añadir posiciones que te encajen más en la construcción de la cartera. También he de decir que lo principal para que sea eficaz una transición así es el equipo. Y en ese caso puedo corroborar lo que ya sabía, ¿no? Había hecho, por supuesto, mi investigación antes de venir a Bestinver, pero el equipo de analistas, el equipo de inversión, es espectacular. Al mismo nivel que las grandes gestoras internacionales que he trabajado en mi vida. Así que me lo están haciendo muy fácil. Para conocerte un poco mejor, ¿cuál es un poco tu filosofía de inversión y qué referentes tienes en el mundo de la gestión? Bien, mi filosofía de inversión es muy parecida a la que Bestinver ha estado implementando estos años y en los años anteriores. Fundamentalmente, intentar generar las rentabilidades más atractivas para nuestros inversores desde una base de análisis fundamental, identificar aquellas ideas más atractivas compañía por compañía. Por supuesto, con una visión a largo plazo y haciendo mucha hincapié en la gestión del riesgo de esas carteras, que sean diversificadas. Pongo énfasis en lo del largo plazo, porque no es solo visión, es el pensar, pero también el actuar a largo plazo. Y para ello es muy importante tener en cuenta y saber con qué margen de seguridad tenemos en cada posición, en cada compañía que estamos invirtiendo. Luego, respecto al proceso, que es algo que está entre filosofía y tal, el binomio o el tándem gestor-analista, yo estoy muy habituado a ello. Hablabas de referentes. Ujú. Tengo un respeto absoluto, bueno, por todos los inversores, por supuesto, pero los clásicos inversores que se nos vienen a la cabeza no los voy a descubrir yo. Pero también quiero enfatizar a aquellos más contemporáneos. Led Klarman, para poner un ejemplo de margen de seguridad, Southeastern, First Eagle, una compañía que no se habla mucho, que es Canadian Pension Fund, creo que hacen un trabajo espectacular, Pelham en Londres. Es decir, hay muchísimos inversores con un talento increíble. Yo, como te decía, desde el principio de mi carrera, esos pilares de inversión, análisis fundamental, largo plazo, gestión del riesgo, los he tenido
muy desde el principio, pero creo en esa mejora continua. Yo espero ser mejor dentro de 2 meses y dentro de 3 años. Y en eso también le debo mucho a mis mentores y gestores que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Roger Guy o John Bennett, por poner un ejemplo. ¿Qué factores consideras más importantes a la hora de gestionar con éxito una cartera? Bueno, lo principal es conocer el modelo de negocio de aquellas compañías que estás analizando. Conocer bien ese modelo de negocio te da muchísima información para poder tomar decisiones. En qué sector opera, siempre desde compañía a compañía entenderlo bien. Insisto, entender bien el modelo de negocio nos permite poder valorarlo correctamente. Y esa valoración correcta de lo que nosotros creemos es que la valoración de ese negocio nos da esa perspectiva del margen de seguridad que hablaba antes. Y, por supuesto, en la construcción de las carteras, insisto en esa diversificación, yo digo la diversificación de los factores de las tesis de inversión. Más que sectores, más que geografías, tiene que ser una cartera diversificada en tesis de inversión en la que no haya mucha correlación entre ellas, ¿no? Y para que tengamos unas carteras robustas en el largo plazo. Tomás, ¿qué consideras que puedes aportar al estilo de inversión tradicional de Bestinver? Mi labor en Bestinver va a seguir tratando de ofrecer rentabilidades atractivas para nuestros inversores. Eso lo principal. Es verdad que Bestinver lleva 30 años haciendo las cosas muy bien, así que es difícil aportar mucho más. Yo añadiré mi granito de arena, añadiré detalles, diferentes vivencias y, por supuesto, mucho trabajo. Pero importante es que va a haber una continuidad de esa filosofía donde el foco va a estar en el análisis fundamental, ¿no? Que hablábamos antes. Comentábamos antes también el tema de que llevabas 2 meses en Bestinver, pero que habían parecido años, ¿no? Por lo complejo del momento. ¿Cómo han cambiado realmente? ¿Cómo han cambiado las carteras en este tiempo que llevas al frente de ellas? Sí, si bien, como te comentaba, hemos añadido 10 nuevas ideas y hemos desinvertido 6, al final los pesos entre sectores no han cambiado sustancialmente. Es muy parecido. Si acaso un poquito o hemos reducido en el sector financiero. Si quieres te pongo un ejemplo. Hemos en el sector de tecnología, en un subsector de microprocesadores, hemos tenido la oportunidad de invertir en 3 diferentes compañías, en total diferencia en la cadena de valor. Una de ellas, AMS, es una compañía austriaca que cotiza en Suiza y es la líder mundial en los microprocesadores que hacen los sensores ópticos. Se utiliza tanto en 3D para los móviles, para los automóviles, para el futuro coche autónomo. Ellos van a ser los líderes en ese aspecto. Y en el que se encuentra tratando de fusionarse, después de haber comprado una participación significativa, un 65%, fusionarse con Osram, que es la líder en esos microprocesadores de sensores de luz. Y la combinación de la líder en el sensor óptico con los sensores de luz, esa combinación puede hacer una compañía difícil de replicar. Aprovechamos un evento de liquidez en abril para invertir en ella. La media más o menos es por debajo de 9 francos suizos. Hicimos la posición y ahora mismo está entre 14 y 15 francos suizos. A pesar de esta revalorización, la compañía todavía cotiza a un flujo de caja normalizado entre el 15 y el 17% o entre 5 o 6 veces beneficios, ¿no? Incluso menos, mirando un poco más a largo plazo. Si ejecutan bien la fusión con Osram, el potencial es increíble. ¿En qué tipo de compañías ha cambiado más tu visión después de lo que ha pasado con toda esta pandemia? Bueno, la reacción o mi reacción o mi visión del mercado en esta pandemia, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos compañía a compañía. Es muy fácil llevarse o dejarse llevar por lo que está de moda, ¿no? Evidentemente hay compañías que se ven beneficiadas, eso es algo clarísimo. Compañías, por ejemplo, que tenemos nosotros en cartera que se dedican al reparto de comida a domicilio, es fundamental, muy claro.
pero otras compañías donde el mercado tardó más en identificar, o que ha tardado y está tardando más en identificar, y son aquellas compañías que nosotros las ponemos en el cubo de, son compañías que van a sufrir a corto plazo, pero que van a salir mucho mejor después de una crisis. Aquellas compañías que tienen unas ventajas competitivas muy fuertes, ¿no? En este caso, y creo que es una compañía que ahora tú conoces casi mejor que yo, es Ashtead, una compañía... Que presentaste en Iberian Value recientemente, sí, sí. Sí, correcto, correcto. Y esta compañía es una compañía que cotiza en Inglaterra, pero que tiene el 95% de sus beneficios en Norteamérica. Es la número 2 de alquiler de maquinaria, tanto de construcción industrial como de servicios de mantenimiento. Pero es mucho más eficiente que la número 1 y es como 4 o 5 veces mayor que la número 3 y, por supuesto, muchísimo más eficiente. Esa mayor eficiencia le hace que tenga unas ventajas competitivas para crecer a futuro mucho mejor que el resto. En los últimos 10 años ha crecido su cuota de mercado de 3-1 respecto a la líder, ¿no? Y es una compañía que genera mucha caja incluso en periodos de baja demanda. Ashtead ha sido declarada de interés general en Estados Unidos, por ejemplo, y puede operar porque es fundamental para acudir a hospitales de campaña, temas de emergencias, etcétera. Incluso en abril, la parte de mantenimiento de instalaciones creció un 9%, algo bastante impresionante. Compramos la compañía alrededor entre 16 y 17 libras por acción y hoy está algo por encima de 24. A pesar de esta revalorización, vemos un 50% más de revalorización. Y es la compañía perfecta para explicar que, bueno, si bien evidentemente hay una parte, la parte de construcción, la parte más industrial que va a sufrir, la generación de caja no necesariamente sufre porque dejan de invertir y su posición de salida de una crisis es muchísimo mejor a nivel relativo y absoluto en su sector en concreto, ¿no? Hablabas del sector industrial o de la parte industrial en este caso de esta compañía, pero la realidad es que el sector industrial probablemente sea de los que peor se ha venido comportando en estas últimas semanas desde hace un tiempo. ¿Qué tiene que pasar para que empiece a darse la vuelta a esta situación, ¿no? Para que el sector industrial vuelva a comportarse bien? Sí, efectivamente, el sector industrial se ha visto en general más perjudicado. También déjame insistir que nosotros vamos compañía a compañía, eso es fundamental que lo dejemos claro y por tanto no hacemos un análisis sectorial per se. Ahora bien, compañías dentro del sector industrial, que es un poco cajón desastre, hay compañías muy de mantenimiento donde tienen unos cash flows, unos flujos de caja muy estables y compañías mucho más cíclicas y donde, pues como lo que decíamos, Ashtead es cíclica, pero puede ser mucho mejor compañía fuera. Y en ese sentido, bueno, pues la ayuda de Colin Gibson y Carlos Arenillas, el esfuerzo y la ayuda que me están prestando para identificar esos ganadores a futuro, pues es fundamental. Hablabas antes que el sector financiero, lo has mencionado, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista de las carteras, es un sector que muchos gestores están diciendo que probablemente va a ser uno de los que más sufrir, ¿no? Con esta entrada en esta fase de recesión y ya veremos la recuperación. ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros? Nosotros al principio redujimos el peso en el sector financiero porque las reglas del juego habían cambiado un poco, es decir, había más incertidumbre y el margen de seguridad ese que hablamos o que he hablado en esta entrevista, que es muy importante, pues se había reducido, ¿no? Evidentemente, la cuenta de resultados se ve penalizada por una menor actividad y a nivel de provisiones, el coste de riesgo por una futura incremento de la mora, pues también se ve afectado. Entonces, los beneficios de los bancos digamos que muchos de ellos van a ir a cero, ¿de acuerdo? El regulador, aparte de esto, ha puesto un extra de incertidumbre, que es forzar a no pagar dividendos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, para que tengan liquidez suficiente para poder soportar la economía, algo que consideramos que tiene evidentemente sentido, ¿no? De hecho, muchas compañías fuera del sector financiero han cortado dividendos para preservar efectivamente esa liquidez, ¿no? Y también para poderse ver beneficiados de las ayudas de los estados.
Dicho esto, el sector financiero está en un momento tanto relativo como en absoluto donde no lo habíamos visto en los últimos años. Las valoraciones son extremas y muchos de esos bancos, por supuesto, aquellos que tenemos en la cartera es lo que creemos, han hecho sus deberes y tienen una visibilidad de beneficios una vez que pase la pandemia que es muy sostenible. Son bancos que incluso en un escenario de tipos de interés muy bajos, incluso negativos, que no esperábamos que generasen beneficios hace 5 o 6 años, están generando beneficios y pagando dividendos. Y creemos que, bueno, en esa salida de la crisis los bancos pueden ser una buena opción, más si cabe si vamos a intentar o van a intentar los gobiernos estimular la economía vía consumo, vía inflación. Quería saber cómo es, te voy a preguntar una de las principales posiciones que tenéis en cartera, en este caso en la cartera internacional, que es Informa, ¿no? Es una compañía que buena parte de su negocio dependía de la celebración de conferencias y eventos. Y claro, todo esto se ha parado, ¿no? Se ha parado y parece que no hay, a corto plazo no vamos a tener congresos de este tipo. ¿Veis ahí un riesgo de que todo este negocio se vaya online y acabe afectando mucho a la parte estructural de los ingresos? Varias cosas aquí. Informa, que es una de nuestras mayores posiciones y en la que tenemos el lujo de contar con Vignés Padiachi, nuestro experto en medios y tecnología, que la sigue muy de cerca, contacto con el equipo gestor continuo, etcétera. El equipo gestor hizo algo muy bien, que es muy rápidamente pospuso ciertos eventos para el final del año, por si acaso se pueden hacer a final de año con una gran respuesta de sus clientes. Y luego algo muy importante y que nosotros apoyamos fue una recapitalización de la compañía. Incrementó capital para poder tener visibilidad y ir con una posición de fuerza con sus bancos acreedores, incluso dando más seguridad para sus clientes, etcétera, para los próximos 18 meses como mínimo. Eso a nosotros nos da una tranquilidad enorme. Aparte de esto, decías algo estructural. Evidentemente hay muchos eventos que se van a mover a una parte más online, pero lo que, un poco intentando contestar a tu pregunta de otra manera, se ha legislado recientemente, tanto en China como en Alemania, que estas ferias industriales, ferias de negocio, no entran dentro de la aglomeración de masas. ¿Por qué? Porque son vehículos importantísimos para el desarrollo económico de tanto regiones como países enteros. El entramado industrial, el entramado de negocio que estas ferias mueven es enorme. Y en ese sentido, se han celebrado recientemente en China y en Corea del Sur 2 ferias muy importantes. Una en China del sector automovilístico, hace 10 días, con 65.000 asistentes, con 25.000 expositores, con una normalización, evidentemente manteniendo medidas de seguridad, etcétera. Es verdad que las ferias suelen ser en recintos muy grandes, muy espaciosos, y eso favorece también. Y luego en Corea del Sur se ha hecho una en el sector de construcción, que también ha tenido mucho éxito, ha sido más pequeña que otros años, pero es significativo que hayan promovido y hecho estas ferias. El siguiente va a ser, creemos, Alemania, y luego como última región que va a empezar a hacer estas ferias, creeremos que será Estados Unidos. Bueno, a ver si va volviendo ahí esa normalización, sí. Antes me decías, me comentabas el tema de las compañías de reparto de comida a domicilio que tenéis en cartera, que habían sido de las grandes beneficiadas, ¿no? Porque lógicamente estamos en casa y es la forma que tenemos de consumir. ¿Creéis que sigue quedando todavía potencial en estas compañías después de su buen comportamiento? Bueno, sin duda Jaime Vázquez, que yo creo que conoces muy bien, nuestro experto en consumo, ve todavía mucho valor en esta industria. Esta industria ha crecido, evidentemente la pandemia le ha venido muy bien. Como decía el consejero delegado de Microsoft, la penetración tecnológica social se ha incrementado, ha avanzado dos años en 2 meses. Y eso lo que ha hecho en estas compañías han podido llegar a más gente, esa gente utiliza más estos servicios y aparte lo ha hecho con un menor coste porque no han tenido que invertir tanto en marketing. Es decir, esos clientes
que hoy o que antes no se habían pensado utilizarlo y que ahora van a pensar y que lo van a utilizar ahora, pues ese cliente es mucho más valioso, ¿no? Porque no ha habido inversión, digamos, en capturar ese cliente. Es decir, el escenario base se ha incrementado en un periodo muy corto de tiempo. Y luego, el siguiente paso, creemos que aquellas que tengan masa suficiente en su principal competencia, que será el reparto de comida a domicilio, suficiente masa crítica de clientes, puede ir añadiendo otros verticales que tengan muchas sinergias con esas operaciones. Y eso creo que no está todavía en el precio de estas compañías. Tomás, para ir terminando, ¿en qué punto está ahora mismo la liquidez de las carteras? ¿Se ha puesto a trabajar toda esa pólvora que teníais ahí lista para cuando llegaran oportunidades o en qué punto está? Bueno, tenemos más o menos como a finales de marzo un 5% de liquidez en las carteras en general, en las carteras internacionales, pero tenemos más pólvora en compañías que han ido muy bien y que quizá vemos menos margen de revalorización, pero donde no tenemos una urgencia, a no ser que encontremos esa oportunidad, insisto, en lo de ser pacientes y ser disciplinados para poder tener ese margen de seguridad en las valoraciones y poder esperar una revalorización atractiva, ¿no? En base al riesgo a futuro. Así que, por tener pólvora tenemos de sobra, si la oportunidad aparece, por supuesto. La última, ¿qué mensaje darías a, pues a esos inversores que ven que acabamos de entrar en una recesión, que los datos económicos son malos y están preocupados del impacto que pueda tener esta crisis pues a medio plazo en las carteras? Bueno, en este punto tenemos el lujo de contar con unos inversores desde Bestinver, unos inversores que tienen muy interiorizado la inversión a largo plazo en renta variable, donde saben que la renta variable es capaz de absorber esas crisis en el largo plazo y creo que la historia habla por sí sola. Recientemente, hace 10, 11 años, el inversor que estaba antes de la crisis del 2008-2009, pues ha tenido una revalorización significativa, ¿no? Desde entonces. Sin embargo, es evidente que va a haber una crisis. ¿Cuán profunda? Eso evidentemente no lo sabemos, pero va a afectar a muchos sectores. ¿Pero esto significa que no haya que invertir en renta variable? Yo ahí pondría un paréntesis. No necesariamente. Insistimos que la renta variable ha soportado estas crisis de una manera a largo plazo muy bien. Y dos, que siempre, en todos los momentos, hay compañías que se ven beneficiadas, compañías buenas que no sufren mucho y compañías que, de repente, pues lo que esperaban en crecer en 2 años van a crecer en menos de 1, ¿no? En este caso, y más, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Con un cóctel de poco o bajos tipos de interés, con un potencial inflación que esperemos, ¿no? Porque sería más fácil para todo el mundo que haya, evidentemente no va a haber mañana inflación, pero en los próximos años la renta variable es una de las pocas alternativas que asegura al inversor una protección de capital y una revalorización potencial a futuro, ¿no? Pues muy bien, Tomás. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que vaya bien ese viaje hacia Madrid, te instales por aquí y seguiremos hablando ya personalmente, físicamente y Muchas compartiendo gracias. esta visión que tenéis y cómo van evolucionando las carteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. También quería mandar, por supuesto, un mensaje de apoyo para todas personas que nos estén escuchando que han podido sufrir más de cerca, pues la pandemia que hemos tenido que sufrir. Y un abrazo muy fuerte y gracias, Vicente. Y espero verte pronto en unas semanitas en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.